que se llama el brasileño. En este caso, usamos evidentemente el mismo equipo completo de compresión, pero donde introducimos una fuerza lineal sobre un testigo. Y en este caso sí usamos como testigo un cilindro como tal, ¿de acuerdo? Y una fuerza lineal, como se muestra aquí en la figurita, ¿ya? Y aquí tenemos además algo bien importante, es esto que se muestra aquí, ¿no? Una especie de half ball bearing, o sea que es un dispositivo para centrar la fuerza como tal, ¿no? Bearing es cojinete en este caso, pero es un cojinete, son dos fuerzas, superficies cóncava, convexa, que nos permite introducir la fuerza en el plano diametral de la muestra como tal. Y esas son las guías que necesitamos para construir. Esto en el film van a poder ver un poquito mejor. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Introducimos aquí una fuerza longitudinal, ¿de acuerdo? Que tiene que estar evidentemente cabalito en el diámetro del cilindro que estamos estudiando, ¿ya? Y vamos a cuidar de que la fuerza que se coloque aquí, o sea, porque como una fuerza lineal no tenemos pues una línea exacta, ¿no es verdad? Es una pequeña superficie lineal porque tiene un cierto ancho aquí muy pequeño sin duda, y vamos a cuidar de que ese ángulo, el ángulo aquí 2 alfa, sea menor a 15 grados. O sea, así materializamos prácticamente esta fuerza lineal, como se ve en esta figurita. ¿Ya? Eso es bien importante. Cuidamos esto en el laboratorio se hace. ¿Y en qué consiste en sí este ensayo? Momento que nosotros introducimos acá esta fuerza de compresión, se genera en este plano diametral, una distribución de esfuerzos de este tipo, como está mostrado aquí en rojo, ¿ya? Donde en los puntos de apoyo, o sea, de introducción del esfuerzo de compresión, de la fuerza esta de compresión, se generan evidentemente grandes esfuerzos también de compresión, pero rápidamente, son los principios acá en esta parte y en esta otra parte, y después tenemos evidentemente un esfuerzo de tracción casi constante, ¿ya? Es por eso que lo llamamos ensayo indirecto de tracción, porque no hacemos una tracción como estamos acostumbrados a hacer, jalar en la dirección de la fuerza de tracción. Aquí es una fuerza de compresión que estamos metiendo. O sea, aquí tenemos entonces la distribución de los esfuerzos en este plano diametral. El esfuerzo de tensión que es horizontal. Y aquí estamos además generando un esfuerzo también de compresión como tal. Y de aquí vamos a leer. O sea, eso significa que para nosotros la fuerza que nos va a ayudar a calcular este esfuerzo de tracción es cuando empieza a formarse la fisura aquí en el medio. Espero que en la película puedan ver eso mejor. Se va a formar, ahí es cuando calculamos entonces el FS, y la resistencia a la carga cuando se inicia la fisuración en el centro como tal, ¿de acuerdo? Ahí vamos a tener que parar, ¿ya? Tenemos la carga, que está en newtons, creo que debe estar en kilonewtons, aquí no sé, creo que me he equivocado, para que salga esto en megapascales, ¿no es verdad? Si eso tiene que estar en kilonewtons, muchachos, está mal. Tenemos que cambiar esto. Y sabe, no, después voy a cambiar, pero anótense ustedes, esto tiene que estar en kilonewtons. No, newton metro cuadrado es megapascal, no, está bien. Newton milímetro al cuadrado es megapascal. No, está bien la unidad. Diámetro del cilindro, la longitud del cilindro. Con esta condición, ¿ya? Punto 3D tiene que ser menor a L y L tiene que ser menor a 1D. Y tenemos aquí un coeficiente de corrección de U, que es el año 96, que antes no se lo usaba, que está en función a la relación LD. Vamos a usar este como tal. Y así puedo calcular entonces la tracción de... Y aquí tengo, a ver, los ejemplos. Hemos hecho esto en San Simón también, ¿no? Son las muestras que hemos tenido y las roturas. O
sea, todos estos han sido totalmente aprobados, estaba muy bien entonces, ¿no? Y aquí vale la pena decir que el esfuerzo a la tracción de una roca es entre 8, 15, 20 veces más pequeño que el esfuerzo a la compresión. Eso es importante. Es por eso que muchos cálculos, bueno, macizo rocoso les tomamos tracción igual a 0, que no tomamos en cuenta. Y esto también ocurre en hormigón, por si acaso, ¿no? El hormigón es un geomaterial. O sea, la resistencia a la tracción del hormigón es, asumimos a veces de 10 a 15 veces más baja que la resistencia a la compresión del hormigón. Con esta formulita, entonces, para los cálculos, teniendo los datos, esto es por medición, F es la fuerza, la carga en newtons cuando se inicia la fisuración en el centro, y Q es ese coeficiente de corrección que se lo halló a través de unos análisis numéricos con elementos finitos por el chino Yu de Wuhan, casualmente, donde apareció el coronavirus, ¿no? Hay una unidad técnica excelente en Wuhan. Bien, veamos rápidamente el ensayo triaxial, que vamos a ver el fin también, ¿no? El ensayo triaxial, entonces lo vamos a hacer es con una membrana de goma. ¿Cómo introducimos el sigma 3? Es importante, ¿no es verdad? Sigma 1, aquí, bueno, anotamos sigma 1 más sigma 3, que sería el esfuerzo de diatórico, pero podría ser también sigma 1, y vamos a hacer el análisis en un estado de esfuerzos tridimensional, donde tenemos un esfuerzo de confinamiento sigma 3, ¿de acuerdo? Vamos a medir las deformaciones, etcétera, etcétera, y veamos el equipito que usamos. Y aquí vamos a tener que usar la celda de Hooke, un dispositivo que fue desarrollado en los años 70, a fines de los 70, de principios de los 80 en Londres por el profesor Hooke, ¿no? Para hacer cabalmente esos ensayos triaxiales. Y ese celdita se ha hecho ya universal, se lo usa en muchas partes del mundo. Nosotros no hemos podido comprar, aunque apenas vale $15,000, pero bueno, tenemos autoridades que no entienden pues lo que necesita un país para su desarrollo finalmente, ¿no? La universidad está divorciada ahorita de su sociedad totalmente, lamentablemente. Aquí les muestro con calma la celda de Hooke, ¿de acuerdo? Es un contenedor de alta presión con sus tapas, ¿la verdad? Y aquí las conexiones para el aceite que va a generar el esfuerzo de confinamiento sigma 3. Y este es el dispositivo total. Tenemos la muestra, la colocamos en este tubo de goma, de una goma especial, que no es artificial, tiene que ser caucho en sí, de verdad, que nos permite colocar nuestro testigo, que es un cilindro, que normalmente va a tener entonces 1 a 2, su relación, ¿no? Donde colocamos además para medir las deformaciones unitarias. Lo mejor es colocar las galgas extensométricas, lo que llaman en inglés el strain gauge, ¿ya? Que es simplemente una resistencia donde el cambio de la resistencia relativa, o sea, el delta R dividido entre R inicial, es directamente proporcional al cambio de la longitud de esta resistencia. O sea, de aquí, midiendo entonces la resistencia, que si medimos encima que la resistencia es voltaje con un amperaje conocido, de ahí calculamos la resistencia con la ley de Ohm, ustedes ya saben, ¿no? Y de la medición de la variación de la resistencia relativa, dividida entre R, calculamos el cambio de la longitud que ha sufrido esta, que es el delta epsilon para nosotros, ¿no es verdad? ¿De acuerdo? Entonces, aquí colocamos, por ejemplo, aquí se ve bien la galga que se ha colocado para medir la deformación esta tangencial, que la hacemos inmediatamente radiales, la transformación es directa, y la hacemos en un ratico, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces, colocamos, están los cablecitos que salen, que van al dispositivo, aquí preparamos en sí, es bien importante eso aquí. Tenemos el manguito de goma, lo colocamos,
el manguito de goma, la muestra va aquí adentro, y una vez está colocado esto, se lo coloca en la cámara de hook y se colocan las tapas. Una vez colocado todo esto, queda aquí este hueco, que va a ser donde vamos a introducir aquí 2 segmentos cilíndricos de transferencia de la carga, como tal, vean ustedes. Y aquí sí es importante, no se ve muy bien, aquí estoy colocando ya la muestra. Una vez hemos colocado la muestra, se armó ya todo esto bien, se inserta la muestra, se colocan los asientos esféricos, y eso es importante. Aquí tenemos, de hecho, ya unos asientos esféricos dentro de la célula de aceite, aquí adentro, que es la que nos permite nuevamente que la fuerza sea totalmente axial. La fuerza que vamos a ejercitar sobre esta superficie y la superficie de abajo, ¿no? Al colocar esto en el banco de ensayos, para iniciar el ensayo, entonces tenemos aquí los asientos esféricos incorporados en la celda. En otros dispositivos grandes, aquí también hay otro asiento esférico, si ven ustedes. Pues tenemos que cuidar siempre de colocar la muestra, evidentemente, exactamente en la mitad, ¿no es verdad? Para que la fuerza sea realmente un empuje sin excentricidad, ¿ya? Y aquí tenemos el sistema que está la manguerita que va al tanque y a la bomba para controlar el sigma 3, el esfuerzo. O sea, el esfuerzo sigma 3 lo controlamos aquí separadamente de la carga longitudinal que vamos a aplicar aquí en todo la instalación del ensayo de compresión, ¿ya? En una película vamos a ver esto con bastante cuidado enseguida. Creo que la tengo aquí. Para ensayos con incremento de carga constante, bueno, nos piden que todo el ensayo sea entre 5 y 15 minutos o con un incremento de la carga, de la presión del esfuerzo, de 0.5 a 1 megapascal. O sea, de hecho, si tenemos que, suponemos que tenemos aquí un granito de 100 o 150 megapascales, entonces voy a estar 150 segundos, ¿no es verdad? Poco a poco y el esfuerzo de confinamiento debe mantener constante en un rango, está mal, debe estar aquí arriba, más o menos 2%. Y esto a veces es bien difícil, aunque ahora es fácil porque todo es electrónico. Automáticamente el sistema me controla, porque a medida que usted va cargando, va a haber una dilatación de la muestra, y como todo está confinado, entonces la presión sigma 3 subiría, ¿no es verdad? Entonces, electrónicamente controlamos de que el sigma 3 siempre se mantenga constante. Para poder calcular MI, se necesitan de 3 a 5 ensayos con diferentes esfuerzos de confinamiento. O sea, 5 ensayos. Y esos ensayos son caros, ¿no? Cuestan bastante. Y no tenemos en Bolivia, a decir verdad. Las veces que hemos necesitado, yo he mandado muestras a San Pablo alguna vez, incluso a Suiza, a Zúrich, para hacer los ensayos triaxiales, porque aquí hasta ahorita no podemos tener en Bolivia el equipo para hacer este tipo de ensayos. También hacemos, evidentemente, si el equipo lo permite, hacemos los ensayos a deformación constante. Eso hemos hablado en la clase, creo. Bueno, tal vez este año ya no tuve, en las anteriores clases, ¿no? Donde vamos incrementando también la deformación de tal manera que podamos captar, registrar también el comportamiento post-rotura del material, ¿ya? Ahora, aquí vuelvo a la figurita que les dije de la importancia de la humedad en la profundidad. Habíamos dicho humedades muy grandes entre 0 y 20 metros. Bueno, esos son los datos que se han obtenido haciendo los ensayos con esa caliza. Fíjense ustedes, de 20 a 50 se encontraron estos datos. Aquí se hicieron varios ensayos, evidentemente, uniaxiales, que son los que aparecen en el grafiquito, y finalmente para la profundidad de 50 a 90, aquí están los datos. O sea, de hecho, fíjense ustedes cómo la humedad no solamente tiene un impacto muy grande en la resistencia a la compresión simple, sino también en todo el comportamiento y la resistencia de esa roca.
en un estado de esfuerzos tridimensional. Aquí tengo 3 curvas totalmente diferentes, ¿no? Esta es con humedades altas, 0 a 20. Habíamos visto en el grafiquito que la humedad iba de 4 a 14% de humedad. Aquí variaba, iba bajando hasta 4%, y en las profundidades iba menos de 2,5, ¿no es verdad? Fíjense ustedes las grandes diferencias. Aquí se ha dibujado evidentemente una línea recta que sería un Moore-Coulomb, y aquí una línea curva que sería Hooken-Brown. O sea, este tipo de análisis resulta ser fundamental, y tenemos que reconocer cuándo necesitamos tomar en cuenta entonces el grado de humedad in situ que tenemos. Y básicamente va a ser con rocas jóvenes, ¿ya? Ensayo de corte en la discontinuidad. Ese es el otro ensayo importante que hacemos en discontinuidad. Y es el aparatito que tenemos también nosotros acá, donde generamos acá con este pistón, con esta gata hidráulica, la fuerza normal, y aquí podemos aplicar la fuerza tangencial con esta gata horizontal, ¿no es verdad? Es un equipo relativamente sencillo que a veces usamos en campo, aunque nunca lo hemos llevado a laboratorio. Tiene esto, tenemos, y aquí para medir ese desplazamiento delta H, ¿no es verdad? Y necesitamos aquí otro que no está, aquí no medimos eso para medir el delta V. Y aquí aquí hacemos un corte al banco de pruebas, si quieren ustedes, ¿no? Con la gata, esta vertical, estamos ejercitando la fuerza normal que genera este esfuerzo normal sobre esta discontinuidad, ¿no es verdad? Y aquí estamos ejercitando con la gata horizontal la fuerza tangencial, que tiene que estar exactamente en el plano de la discontinuidad. Claro, para hacer este ensayo, tenemos que tener la pieza que contiene la discontinuidad, y primero, el trabajo inicial es bastante moroso, si quieren ustedes, porque tenemos que vaciar primero en una que no es mortero, como dice acá, sino es la empotramos las 2 piezas en un material especial acá sintético de rápido fraguado, de tal manera de que las piezas estén íntimamente empotradas en estos 2 elementos, de tal manera que podamos después mantener sigma n y empezar a incrementar el sigma o la fuerza T, y vamos registrando entonces los desplazamientos y las fuerzas respectivas. Es el ensayo básico de discontinuidad que hacemos. Aquí está el aparatito. Es así de sencillo entonces, y es lo que usamos. Aquí está el galgómetro para medir entonces el desplazamiento que vamos a tener. Aquí está la gata para la fuerza normal, la gata para la fuerza horizontal, ¿no es verdad? Y aquí tenemos evidentemente 2 controles. Tenemos que controlar esta fuerza y tenemos que controlar también esta fuerza en forma separada. Y en este caso ya se tienen los dispositivos electrónicos para conectarlos y almacenar la información en una computadora. Así es como se ve. Entonces, ve, aquí está se ha usado aquí un testigo, ¿no? Que es cilíndrico, y aquí está el plano que vamos a estudiar, la parte inferior y la parte superior. La parte inferior es la que está siempre en su lugarcito, no se mueve. La parte superior es la que se va moviendo sobre la inferior, que está sometida además a la fuerza normal, ¿no es verdad? A veces, cuando ya estamos en el laboratorio, es importante definir la posición de esta junta, porque es muy importante saber, y saber en la práctica también, hay que tener cuidado al tomar la muestra, en qué dirección se va a mover un bloque respecto al otro, que es la dirección que tenemos que simular también en el banco de ensayos en el laboratorio. Si tenemos una discontinuidad totalmente lisa, por ejemplo, es el ejemplo de una lisa, y donde se ha hecho 3 ensayos a 10 kilopounds, que no son kilogramos fuerza. Bueno, por suerte que aquí todavía se respeta, esto es fuerza, no es kilogramo, ¿no es verdad? Con 10 kilopounds, que significa entonces 1 megapascal, 2,5 megapascales, 5 megapascales, y esos son los ensayos que se han podido hacer. ¿De acuerdo?
De aquí hemos sacado, evidentemente, los esfuerzos, kilopound centímetro cuadrado, ¿no? O sea, sería entonces todo dividido entre 10. Y de aquí sí podemos sacar, es una junta lisa esta, por ejemplo, es un ensayo de laboratorio, donde tenemos aquí un pico y una resistencia residual. De aquí vamos a sacar sus cohesión aparente. Sí, aquí vamos a tener una cohesión, hemos dicho, para un discontinuidad lisa, tenemos una especie de cohesión, así nos da el laboratorio, ¿no? Quedan los 3 puntos del ensayo que se ha hecho, y esto cae prácticamente sobre una línea. Aquí no tanto, ¿no? Aquí es el ajuste que hemos hecho. Aquí están los datos experimentales de los datos residuales. Aquí está el sigma 1, este sigma R3 está aquí, sigma R2 está aquí y el sigma R1 está acá. Entonces, siempre manejamos y trabajamos con los resultados de deformaciones y esfuerzos tangenciales, que también son mostrados acá en el diagrama de Moore, si quieren ustedes, porque yo podría hacer los círculos de Moore, el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte. Esto ya hemos visto. No sé por qué me he ido ahí arriba. O he repetido esto acá, no creo. No, y aquí acabamos esto. Ahora vamos a tratar de cargar algunas películas, ¿de acuerdo? Voy a tratar de cargar algunas películas. Espero que pueda hacerlo eso rápidamente para que ustedes puedan ver. Entonces déjenme buscar un par de películas. Espero poder cargarlas. Eso lo tengo. Vamos a buscar acá. A ver, la Uniaxial Compression. Empezaremos con cualquiera de estas, con la Uniaxial, con esta. ¿Pueden ver? Sí, ingeniero. Sí. ¿Están viendo la película? Sí se ve, pero volumen creo, ingeniero, no sé si podría aumentarlo. ¿Cómo? Volumen, no sé si podría aumentarle, ¿no? O tal vez no es necesario. Volumen. Bueno, es música nomás, porque todo está escrito, lo que tienen que hacer es leer. Está bien, ingeniero, gracias. Controlar muy bien, dice, los fines de la especie tienen que ser totalmente planos, con una tolerancia de 0.02 milímetros. The slide of span shall be smooth and free, tiene que estar libre, y aquí nuevamente nos dicen eso, el grano más grande tiene que ser por diámetro 10 veces el grano. Aquí están colocando ya el galgómetro microscópico para hacer las mediciones, o sea, las mediciones en detalle. No, el volumen es en sí el volumen para la cosa es el texto y las imágenes. Se usa una goma muy especial y se coloca el galgómetro ahí, ¿no? El strain gauge. Y se lo aprieta muy bien y eso nos va a ayudar a medir entonces la deformación tangencial, que después la hacemos radial. Se usa el dedito para apretar. Y aquí tiene un hermoso equipo en Seúl, que es el MTS 816, especial para mecánica de rocas. Se coloca la muestra y aquí está también nuevamente el asiento esférico, ¿se fijan? Para que eso sea totalmente céntrico.
Se lo conecta, el strain gauge, entonces a todo el sistema de captación de datos y se empieza la prueba. Aquí se está haciendo una prueba con incremento de esfuerzo constante. De 5 a 10 minutos se la carga, ¿no? Y todo se va registrando en forma continua y automática para después tener la curva de trabajo, ¿no? En 7 minutos ya estamos casi listos y la roca aquí va, como es un granito, desaparece violentamente, ¿no es verdad? Bueno, ahí está ya el ensayo hecho. Roca totalmente fracturada. Y son los calculitos que hacemos. Calculamos la deformación unitaria volumétrica, la sumatoria de esta más 2 veces esta otra, y de aquí se saca entonces la resistencia a la compresión simple máxima. Esos son registros del ensayo que acabamos de ver. La E tangencial a 50% de la resistencia a la compresión máxima, ¿no? Ahí saca, no, perdí aquí el Poisson, ¿no? Sí, esta es una cortesía del laboratorio de la Universidad de Seúl. Ensayo de corte. Ese no es el portátil que nosotros tenemos, ¿no? Es un aparato realmente de laboratorio, mucho más completo y complejo, pero el principio es el mismo: generar una fuerza normal y generar una fuerza de tracción. Lo primero, sacar con mucho detalle la geometría, ¿ah? Ingeniero, disculpe, ¿son imágenes lo que estamos viendo o es video cosido? Veo como imágenes yo. Ahí el pobre muchacho estaba con el dedo herido. ¿Ven? Han sacado el perfil, están sacando el perfil con el perfilógrafo. Con mucho cuidado, lo está reproduciendo ahí la señorita. Van sacando varios perfiles. Aquí se ve también cómo se saca un perfil, ¿no es verdad? Antes y después del ensayo hay que sacar. Y aquí están haciendo el escaneo, pues, en 3 dimensionales, ¿no? El Contact Measurement Device, digitalizado totalmente. Tenemos un aparatito de estos en el laboratorio de hidráulica, lo que hacemos para los estudios que hay de hidráulica fluvial. Claro que ver esto es simplemente seguir soñando con que alguna vez tendremos laboratorios de este tipo. Aquí un ensayo completo, entonces, en laboratorio grande, en todo el sistema. Ustedes se fijan acá, es para generar la fuerza normal. Aquí no hay que vaciar, aquí simplemente hay que ajustar bien la junta, la discontinuidad. ¿Se fijan? Ya. Colocado, ya está ajustado. Ustedes fíjense bien, ahí está ya la discontinuidad.
Y este va a ser el sentido de movimiento, ¿no? La fuerza. Y se han fijado, aquí están trabajando con una superficie no 10 centímetros, es más grande. El multi-stage shear procedure is adopted. Quiere decir, es bien interesante porque con una sola muestra, cuando ya se ve que está por fallar, se incrementa el sigma n y se sigue trabajando. O sea, con una muestra se puede sacar, lamentablemente está en chino esto, pero de todas maneras muy ilustrativo. Y aquí los chinos también están usando más la unidad, miren, kilogramos centímetro cuadrado. Ha ocurrido todo el proceso de shear, o sea, de corte. Van a sacar ahora con el esclerómetro el JCS. Martínez Smith. Y aquí es la que tenemos nosotros, la portable. ¿Ya? Esto está muy completo. Primero hay que encapsular, dice la muestra. Es una junta natural que se la va a estudiar. Bueno, la imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? El molde, tenemos el molde split en dos, ¿no? Se va a colocar muy bien la muestra y la junta tiene que estar exactamente en su lugar, ¿no? Ya está preparado entonces para hacer el vaciado. Enseguida van a vaciar, o sea, para poder empotrar la pieza superior en este caso, ¿no es verdad? Pueden usar cemento, pueden usar una resina, pueden usar yeso. Aquí están usando una resina. Nosotros usamos un producto Sika en el laboratorio acá. Ya está en el vaciado, ¿no? Cabalito por debajo del plano que se están vaciando, ¿no? Se deja que esto fragúe. Una vez seco lo pueden sacar, ya está ahí. Ahora hay que encapsular, hay que empotrar la otra parte. Ahí empotran la otra parte. Listo. La muestra ya está preparada. Nos va a cortar la cinta adhesiva que usó para mantener todas las dos piezas juntas. Está cortando la cinta adhesiva. Y ahí están las dos partes.
Y anota la dirección y además el número de muestra, ¿no? Para no equivocarse. Y nuevamente miden la superficie, ¿no? Miren cómo se usa en el laboratorio el perfilógrafo de Barton, y además hacen el escaneo electrónico. Ya está el perfil. Ahora van a montar al aparatito. Esto que están viendo aquí es un sensor de desplazamiento, ¿ya? Porque vieron hace un momento. Y aquí es un sensor de desplazamiento que me va a medir la dilatación. Y este es el sensor de desplazamiento que va a medir el desplazamiento tangencial. Ya es todo electrónico aquí, eso sí. Y empiezan a poner fuerza. No, ese es un ensayo 1, 2 y 3 megapascales. Van incrementando en todos los esfuerzos poco a poco y están haciendo el ensayo, ¿no es verdad? Pero fíjense, de todas maneras, toda una conexión, instalación grande electrónica para registrar todo en forma electrónica. Vuelven a hacer su Martínez Smith, a ver cuál es el nuevo, cómo ha sido dañada la superficie después del ensayo. Y se hacen los cálculos necesarios, ¿eh? Sigma n pueden calcular, y aquí está, en este caso dio prácticamente fíjense ustedes, casi lineal. Aquí está lo que hemos hablado de Hooken-Brown, digo de Barton. Smith-Hardness también hacen, y aquí están los resultados. Point los T's, a ver el point. Todos los diferentes, hemos charlado un poquito de esto ya. Esto es según la norma de la sociedad. La geometría, medición de la geometría en detalle hay que hacerlo, ¿no? Las condiciones. Como les decía, por lo menos 10 dicen, ¿no? O sea que hay algunas notas importantes al ver este tipo de películas. Bloom,
Exacto. 6 kilonewtons. Ahora van a un granito. Fíjense la diferencia. Un granito es mucho más resistente, ¿no? Treinta y 31,5. $23. Una roca no clasificada, dice. ¿Qué será? ¿Ve? Pueden usar también testigos piezas bastante irregulares, ¿no? Y sirve. Nos da una buena idea. Bueno, dan algunas ideas, digamos, acá sobre lo que tienen que hacer, que tienen que ejercitar un poquito su inglés, ¿no? Están midiendo el área, ¿no es verdad? ¿Han visto? Es muy bonito ese aparatito de ya electrónico para poder medir superficies. Los 4 ensayos que han hecho. Brasilia ya hemos visto, ¿no? ¿No? Es importante anotar absolutamente todos los datos, ¿eh? Tipo de roca, origen, proyecto.
Fíjense, enseguida va a aparecer en la primera fisura y esa es la fuerza FF, la que tenemos que usar. Esa dura de 15 a 30 segundos. ¿Ven? Aquí no hay explosión, ahí está el esfuerzo tracción está aquí básicamente ahí, ¿no? Y es lo que registramos. El pico máximo es, cómo varía, ¿no? Entre el granito y el... Aquí no aplican el Q, que es el coeficiente de corrección que hay que aplicar en función de L y D. No aplica. Brazilian Gravity, Uniaxial Shear Point, gravedad. A ver, esta es... esto debe mostrarse al final. Este es un ensayo que hace la NASA para demostrar la atracción de la Tierra con los objetos. Pues, lamentablemente no puedo... Aquí voy a aumentar más el volumen, a ver si puedo. Aquí sí, escuchen bien. Estamos en una atmósfera normal y fíjense ustedes, las plumas tardan mucho en caer. Por la resistencia que hay en el aire, ¿no es verdad? Ahora, so, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. Entonces, para ver la naturaleza real, dice, vamos a retirar el aire, o sea, van a tener el vacuum. O sea, es una gran cámara de vacuum. Bueno, esto hay que tener mucho dinero. Esto se hizo en la NASA. Dropped 2 millitorr in the last 30 minutes, but once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 61 volt manual, 10% over. Station 1, go for drop. PCB 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. Ya han hecho el vacuum, o sea, ya no hay aire, está en vacuum y van a repetir la caída. 6, 5, 4, 1, release. Relief, dejar suelto. Estamos en vacuum, ya no hay resistencia del aire. So, la pluma y la bola caen realmente juntas, a la misma velocidad, la misma atracción entonces. Porque se ha anulado la resistencia del aire. O sea, la G es lo mismo para los dos. Cayeron exactamente juntos, dice, ¿no? Bueno, entonces, veis allá. Esto más de todas maneras vale la pena. Unos films que hay que propone a disposición la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, esto, ¿no? Para propósitos de estudio. Equipos de seguridad en laboratorio, ¿no? Overol de protección, mascarilla y además botines con punta de acero. Aquí están preparando una roca, ¿no?
Están instalando la corona, o sea, aquí nosotros usamos un aparato para sacar las muestras manual, ¿no? Es lo que tenemos. Aquí toda una instalación, ¿no? Va a marcar la longitud. Estamos usando 3 veces acá. Fijarla muy bien para hacer el corte y que los planos salgan totalmente paralelos. Lo fijan bien ahora la muestra en las mandíbulas para controlar la paralelidad y pulir. Van a pulir ahora, ¿no? Van a greening, o sea, van a lijar. Aquí nosotros no hacemos debate con certificarse de que los planos son totalmente horizontales, paralelos entre sí, ¿no? En superficie perfecta se está produciendo. Es la forma en que se trabaja una muestra. Ok. Eso tenía para mostrarles un par de películas, además, para que tengan una idea qué es lo que tenemos. Y ahora vamos a continuar, tenemos todavía tiempo. Si no nos va a faltar el tiempo después hacia el futuro, vamos ahora a hablar sobre clasificaciones. Si alguien tiene alguna pregunta, escriba. Y vamos a trabajar juntos, pues, ¿no? Si tienen alguna duda. Entonces, nuevamente les repito, hasta lo que vamos a ver hoy día van a tomar como referencia también para consolidar conocimientos el texto de Ramírez,
el capítulo hasta el capítulo 6, que el capítulo 6, si no estoy equivocado, se refiere a la clasificación de macizos, ¿no? A ver, voy a certificar. Sí, caracterización geométrica de los macizos rocosos, sí. Hasta el capítulo 6, por favor, del libro de Ramírez. De ahí van a salir un montón de preguntas, si quieren ustedes, ¿ya? Vamos a hablar sobre la clasificación de macizo rocoso. En sí, ya hemos visto que se necesita un montón de trabajo antes de llegar a este punto. La unidad 13, la 1 y 2 hemos hablado de la geología, los diferentes rasgos geológicos que tiene la corteza terrestre, fallas inversas normales de desgarre, pliegues, ¿no? La deriva continental también hemos visto ya, que creo les he mostrado también una presentación también en PowerPoint. Después hemos hablado mucho de los trabajos de campo, es muy importante, ¿no? Muchos datos que recogemos y que sistematizamos, y ahora aquí vamos a usarlos. O sea, macizo rocoso es evidentemente, tal vez, a ver, les doy primero el contenido. Vamos a hablar en este capítulo de las clasificaciones iniciales, que son 3 las que vamos a ver, porque son importantes para tener el contexto de cómo ha pensado la humanidad, los técnicos en este campo. Vamos a ver la clasificación de Terzaghi, la de Laufer, Karl Terzaghi, también el suelero, ¿no? Laufer, un austriaco, Deere, un americano, y las actuales, la de Wieniawski, la RMR, la de Barton, Q, y Hooke, que es el índice de resistencia geológica, que en sí, estrictamente hablando, no es una clasificación, que se la usa sobre todo para hallar parámetros geomecánicos en el criterio de rotura de Hooke-Brown, ¿ya? Veamos entonces primero la cronología de estos sistemas de clasificación. Mira, la primera aparece, que la vamos a ver un poco más, Terzaghi el año 1946, ¿no? Se la llama el factor de carga de rocas, y la hizo él para el diseño de cerchas de acero en túneles, a pedido de una fábrica de perfiles de metal, cabalmente, ¿no? La forma es una descriptiva y del comportamiento de la roca, ¿no? El tipo es del ensayo simplemente funcional, ¿no? O sea, está hecho, la de Rapsevich-Pacher, que son considerados también los iniciadores, fundadores del método nuevo austriaco de túneles, ¿ya? Nuevo método austriaco de túneles, que es descriptiva y toma en cuenta mucho el comportamiento de la roca. Fíjense, el comportamiento es importante. Conceptual para túneles y diseño de excavación en rocas competentes. Después viene los americanos Witham et al., el año 72, que hacen un índice estructural de la roca. ¿De acuerdo? Ya es un análisis numérico, toman diferentes aspectos, diseño de cerchas también. Antes yo repasaba esta, pero ahora he visto que no vale la pena quedarnos a ver incluso esta de Witham, y vamos a entrar después directamente al RMR de Wieniawski, que es de carácter numérico, y vamos a hablar con su concepción básica y que sirve para túneles, taludes, cimentaciones. La propuso inicialmente el año 73, modificó el año 89 y volvió a modificarla o a perfeccionarla con nuevos elementos el año 2014. Aquí vamos a estudiar directamente, nomás ya la del 89, y vamos a perder menos. Ya no vamos a dedicar tiempo a la 2014 porque eso es más ya para el ingeniero un poco más especialista, ¿no? Y otra muy importante que se la usa mucho es el índice Q, que la hizo Barton el 74. También es numérica y esto es totalmente funcional. Diseño de obras subterráneas inicialmente. Y finalmente el GSI, ¿no? Que es para el diseño de obras subterráneas de Hooke el 94, que la hizo por la disputa que tenía y dificultades con la interpretación de Wieniawski, ¿ya? Pero antes de entrar en materia, digamos, analicemos una vez más, con todo lo que hemos visto hasta el momento, cuáles son los parámetros que gobiernan el comportamiento del macizo rocoso. Y de hecho, tenemos 3 grupos: los parámetros de la roca intacta, parámetros de discontinuidades
y las condiciones in situ, que no son intrínsecas a la roca, al macizo rocoso, sino son de acuerdo al estado, a lo que encontremos en el lugar donde estamos estudiando ese macizo rocoso, ¿no? Los parámetros fundamentales de la roca intacta, en sí, para tomar en cuenta, y se los toma en cuenta, se refieren a la resistencia a la compresión simple, que la vamos a ver en el laboratorio o indirectamente con un ensayo de carga de punta, por ejemplo, finalmente estimar valores con el martillo Smith, y el módulo de elasticidad a través de ensayos, ¿no? Los parámetros de las discontinuidades está muy importantes, el número de sistemas de discontinuidades que tenemos, el espaciamiento, la rugosidad de las paredes y su apertura, hemos visto eso, y los grados de meteorización y alteración que se tienen. Aquí también habría tal vez que escribir un poquito, aunque no tomamos en cuenta directamente la persistencia que puedan tener estas discontinuidades, ¿no es verdad? El número de discontinuidades, espaciamiento es bien importante. Y las condiciones in situ se refieren a los esfuerzos primarios que reinan en el lugar donde estamos estudiando, van a jugar un rol bien importante en el comportamiento de ese macizo rocoso. O sea, el grado, si tenemos un estado de esfuerzos triaxial, bien, entonces va a condicionar el comportamiento de ese macizo rocoso, ¿no es verdad? Y la presión de aguas subterráneas. O sea, todos los conceptos que estamos viendo acá son los que tienen que ir entrando finalmente, deben ser considerados en sistemas de clasificación del macizo rocoso. Por lo que nos interesa es saber definir ese comportamiento que va a tener el macizo rocoso, ¿de acuerdo? Empecemos con el primero, Terzaghi, factor de carga de la roca. Fue el año 1946. Ustedes saben, Terzaghi en sí es un austriaco, fue profesor en la Universidad Técnica de Graz, al sur de Austria, en la Universidad Técnica de Viena, y él fue el que realmente publicó el año 1925 un libro que ayudó, que revolucionó la comprensión del comportamiento de los suelos, ¿no es verdad? Y sacó su libro básico, y por eso que se lo considera el padre de la mecánica del suelo, y con esa su publicación que fue muy importante. Y él propuso en ese entonces un modelo de comportamiento. O sea, él decía que había un modelo de rotura, y vamos a ver después, evidentemente, que en la geotecnia, sobre todo, tenemos que partir, en la mayoría de los casos, de un modelo preconcebido de rotura y analizar cómo se va a comportar eso, cuál va a ser su factor de seguridad. Y vamos a tener que analizar los modelos de rotura que sean posibles, que ocurran en base a la experiencia y a la observación que se tiene. Entonces, él, finalmente, Terzaghi, propone determinar una carga de la roca sobre el sostenimiento, ¿no es verdad? Es una carga que viene del macizo rocoso que se va a aflojar totalmente, y para eso él define un HP, una altura total de aflojamiento del macizo rocoso, y considera que todo este material va a ser una carga sobre el sostenimiento de la obra. No se olviden que él hizo esta clasificación, propuso esa clasificación a solicitud de una empresa que fabricaba perfiles de acero, la empresa Proctor, que fue publicado cabalmente en un libro que hizo esta empresa, y donde promocionaba el uso de sus seres. Y Wieniawski agarra y empieza a considerar el macizo rocoso en tomando en cuenta sus estructuras, el comportamiento del macizo rocoso, que él habría observado mucho, sobre todo en los Alpes, en Austria, en los Apalaches, ¿no? En los Estados Unidos. Él llega a la conclusión entonces de que este HP, que además lo relaciono sencillamente con la presión vertical que va
ejerciéndola por el peso específico del macizo rocoso. O sea, lo que él buscaba entonces para los ingenieros de estructura, sobre todo, era decir, ¿cuál va a ser la calidad, la designación de la calidad de la roca, ¿no es verdad? Para considerar sobre todo el grado, ¿no? O sea, entonces, no necesita. Si vamos a la segunda clase, es dura, resistente, pero está estratificada o esquistosada. Y son capas potentes, como tal, ¿no? Aquí, cuando hablamos que está estratificada o esquistosa, estamos hablando aquí sobre todo de rocas tan metamórficas y con pocas capas potentes, con pocas discontinuidades, etcétera, etcétera, ¿no es verdad? Que equivaldría más o menos a un RQD de 90-95. Enseguida vamos a definir todavía eso hoy día. Hoy día nos da el tiempo todavía para trabajar de eso, de esa parchita. En HP, aquí esa P no se lee muy bonito, ¿no? Ojo, por favor, esto no he cambiado. Esto está en pies, no está en metros. Y el B, me olvidé decirle, es el ancho de la cavidad del túnel y el HT es la altura del túnel, ¿ya? Son dos, o sea que él está ya mezclando todo, está mezclando las dimensiones de la obra, de la cavidad del túnel, con el tipo de macizo rocoso y su grado de fracturamiento o de meteoritización y alteración que pueda tener, ¿no? O sea, está usando todos esos conceptos básicos. Sostenimiento escaso para evitar desprendimientos, muy poco. Aquí de repente un par de pernos y con eso ya está resuelto el problema. Clase 3 es masiva, pero ligeramente fracturada. O sea, hay he visto en alguna otra publicación que se tiene una descripción un poco más grande, pero es verdad que no usamos nosotros Terzaghi. Los americanos siguen usando en alguna parte del Asia, ¿ya? Aquí también voy a tener más o menos el mismo HP, y la carga puede cambiar en forma errática de un punto a otro. O sea, debido a la fracturación ligera, se pueden formar algunos bloques que podrían caer, ¿verdad? Que sí tenemos que aprender ahora a describirlos y tratarlos en forma más concreta. Medianamente fracturada en bloques algo abiertos. O sea, ya me habla aquí que ven ustedes la densidad, el fracturamiento ya es un poco más grande y además que ya se tiene aperturas que no son igual a cero, ¿no es verdad? En ese caso calculamos entonces el HP entre 0.5B a 0.35B más H, ¿no? O sea que si B y H serían iguales, que casi son iguales para túneles carreteros, por ejemplo, entonces estamos hablando de que el HP va a ser de 0.5B a 0.70B. Aquí no se tiene ninguna presión lateral, entonces hay que tener mucho cuidado con la presión, sobre todo del techo, la parte superficial como tal. Clase 5, muy fracturadas en bloques y discontinuidades abiertas.
Ese es el rango bien grande acá, porque vamos de 30 a 75. Eso van a mantener en su cabecita y después vamos a volver cuando hablemos del RQD. Y aquí nuevamente, entonces sí, aquí ya tenemos un esfuerzo mucho más grande, ¿no? Punto 35 a 1.10 B más HT. A ver, poca o ninguna presión lateral, pero ya la presión, sobre todo en el techo, en la clave del túnel, sería grande. A ver, hagamos un ejercicio. Supongamos que tenemos un túnel carretero normal para nosotros, donde el B es de 960 metros. Yo voy a sacar mi maquinita. No sé si tienen ustedes a mano una maquinita, una calculadorita. A ver, saquen. Y vamos a decir, para calcular esto, ¿ya? O sea, yo tengo 9.6 metros de ancho, más 8.4, 8.5 son de alto, finalmente son 18 metros. Yo necesito en pies, ¿sí? No, pero, claro, tiene que ser H en pies. A ver, si yo pongo esto en pies, no, pero es lo mismo que sea también en metros, ¿no? Porque si yo pongo aquí esto en metros, si yo pongo en pies, me va a salir HP en pies. Si yo pongo en metros, me va a salir HP en metros. O sea, podemos usar también, creo que esta observación que del original en pies, aquí no tiene sentido, ¿no? Porque si yo pongo aquí en pies, tengo que multiplicar, después vuelvo a dividir y vuelvo a tener metros, ¿no? Entonces, sacaremos el promedio acá. Él sería 1,45, sería entonces 0.725 por 725. Tengo 13,05. Ese 13,05 tendría que multiplicarlo por 27, pongamos. El peso específico, ¿no? Tendría 352. Estoy usando kilonewtons, o sea, estoy usando una barbaridad. Sería ahí un peso de 35 toneladas fuerza por metro cuadrado, lo que tendría que tomar en cuenta para mi cálculo, ¿no es verdad? Ya son fuerzas significativas para la presión de contacto, que vamos a aprender a usarla más, ¿ya? Veamos el clase 6. Aquí ya está totalmente triturada, pero químicamente inalterada. Fíjense ustedes que estamos ya describiendo realmente ese macizo rocoso. Si está totalmente triturada, quiere decir que tiene un grado de fracturamiento muy grande, ¿no es verdad? Pero no hay una alteración química. O sea, todavía no hay relleno, si quiere usted, en las paredes. En las paredes de los bloques, son bloques muy pequeños y no están todavía alteradas, pero aquí ya tengo un valor mucho más grande, ¿no? Y aquí sí empezamos a tener problemas porque va a haber presiones laterales considerables, ¿no? Y las cerchas requieren fijación en la base. Y aquí ya empiezan a pedirnos, nos dicen que sean cerchas circulares, enteras, como tal. ¿De acuerdo? Así es. Esta es mire, estamos hablando hace 70 y tantos años, ¿no? Que se formuló este tipo de clasificación y este tipo de conclusiones. Un macizo rocoso fluyente es squeezing en profundidad moderada. Va incrementándose, la presión lateral es muy considerable y desde aquí se usa también cerchas circulares. El fenómeno esto de squeezing, yo lo traducimos como fluyente, y es bien complejo, ¿no? Es decir, no hay una palabra exacta que diga squeezing, que es lo que se zafa, lo que sale. La mejor forma de hablar de squeezing es cuando usted agarra una semilla de ciruela, por ejemplo, ¿ya? Y está todo en medita, y trata usted de presionarla entre sus dedos, ¿no? El pulgar y el índice, y ¡chum!, se le va a escapar la pepita de ciruela, ¿no? Bueno, ese es el fenómeno de squeezing. Cuando las presiones son muy grandes, entonces el material es, pues, es obligado a fluir, obligado a moverse, salir hacia afuera. Ya vamos a hablar de esto, que es formidable ver, creo que todavía tengo acá, vamos a hablar de lo que significa el squeezing en profundidades, sobre todo en grandes profundidades. Clase 8, ve, y toma en cuenta además, ojo,
el estado de esfuerzos, porque si habla de profundidad moderada, yo estoy suponiendo entonces que los esfuerzos no son muy grandes, ¿no es verdad? Digamos 50, 100 metros de profundidad. Si tomo 100 metros de profundidad y tomo 27 kilonewtons metro cúbico el peso específico, estoy hablando de 2.700 kilonewtons metro cuadrado, ¿no? O sea, 2.700 kilopascales, 2,7 megapascales de presión in situ, que tampoco es mucho, ¿no? O sea, profundas es más fregado, evidentemente, 500 metros, digamos, ya voy a tener pues, esfuerzos in situ que van a estar en el orden de los 13,5 megapascales. Eso es grande, muy grande. Entonces, aquí va creciendo cada vez más este esfuerzo entonces, ¿no? Considerable presión lateral, sechas circulares. Y finalmente, la clase 9 para Terzaghi se refiere a la roca expansiva, que es independiente de BQ y puede llegar hasta 250 el HP, ¿no? Necesariamente circular. Roca expansiva vamos a encontrar sobre todo rocas donde se tiene anhidritas que al tomar agua se hinchan tremendamente, se expanden un montón y causan, cuando están confinadas, causan compresiones tremendamente grandes. Bien, ¿qué podemos comentar sobre Terzaghi? El factor de carga de la roca. Es la primera clasificación sistemática, donde ya se reconoce y se introduce en la clasificación el comportamiento de ese macizo rocoso y se toma en cuenta la roca intacta y se toma en cuenta también las discontinuidades, ¿no es verdad? Y si está muy fracturada, ligeramente fracturada, meteorizada, comportamiento fluyente, squeezing, realmente aquí es la traducción que hace cualitativa más que cuantitativa, la hace cuantitativa porque la exigencia era de que tengamos una carga para poder calcular estructuralmente, ¿no es verdad? Pero toma en cuenta no solo el comportamiento, sino también la naturaleza de la roca y además toma en cuenta el grado de fracturamiento y el estado en que se encuentran esas discontinuidades en el macizo rocoso, ¿no es verdad? Ojo, que Terzaghi en sí era un ingeniero geólogo. Él fue formado en geología por el profesor Stini, que es un gran profesor que hubo en Viena, y trabajó mucho tiempo en los Alpes y también haciendo túneles en Turquía. O sea, él resumió todo lo que sabía de rocas, o bueno, no todo, porque sabía mucho más, ¿no es verdad? Pero parte de sus conocimientos es este año 46, aunque lo conocemos a Terzaghi, evidentemente, por ser un suelero por excelencia, ¿no es verdad? Ustedes se acuerdan, alguna vez ya les he dicho, ¿cuál es la ley de Terzaghi? No está escrita así tan clara en muchos libros, la ley de Terzaghi. Es cabalmente la ley del esfuerzo efectivo. No se olviden eso. El esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total, los suelos, menos la presión de poros. O sea, el esfuerzo efectivo es igual al sigma total menos U, la presión de poros. Es la ley de Terzaghi en sí. Y con esa simplicidad que le explicó muy bien y se la sigue explicando, que no ha cambiado aunque ya son casi 100 años, primero que se explicó colapso de varias obras, sobre todo presas y fundaciones de edificios, y segundo, se empezó a diseñar ya más correctamente, ¿no? Al hacer esa división del esfuerzo total entre el esfuerzo efectivo que tiene que ver con el esfuerzo que se genera por la transmisión de fuerzas entre las partículas sólidas del suelo y más el esfuerzo U, o sea, el que está ahí en los poros, saturados con agua, ¿no es verdad? Y esa es la ley de Terzaghi, que hay que tomarla en cuenta. O sea, pero esto, en resumen, estamos revisando Terzaghi porque evidentemente Terzaghi ayudó a concebir diferentes tipos de comportamiento de las rocas, basándose ya en esa observación de un buen geólogo, ingeniero geólogo, que son tremendamente pues, buenos en observar las cosas que nosotros a veces no podemos ver, ¿no? Sobre el comportamiento de la litosfera, la corteza terrestre. 12 años más tarde apareció el profesor Laufer, Harald Laufer,
en Austria, y define el tiempo de autosostenimiento, muy importante. Y este tiempo de autosostenimiento lo asocia con tipos de macizos rocosos y dimensiones de la obra, ¿de acuerdo? Y él define entonces, o sea, son tres, aquí introduce el Laufer tres conceptos que no hizo eso Terzaghi. Terzaghi se fue a ver la cantidad, la altura, el alcance que tendría el macizo rocoso totalmente aflojado, que se convierte en una carga muerta, como tal, se va a ir para abajo. Aquí Laufer, con sus observaciones, vio que empezó a correlacionar el tipo de macizo rocoso con el tiempo que una cavidad quedaba estable sin ningún tipo de sostenimiento, o sea, lo que nosotros sí artificialmente colocamos para que la obra sea estable, la cavidad sea estable, ¿no es verdad? Y una longitud activa que llamó él. Longitud activa, en inglés active span, es la longitud mayor de una excavación subterránea sin sostenimiento. O sea, dos figuritas me ayudan a definir muy bien. Si aquí yo tengo sostenimiento y aquí tengo una longitud de este tipo, así de larga, más grande que la dimensión característica de la obra, ya sea el B o el H, ¿de acuerdo? Entonces, la longitud activa va a ser la mayor de esos dos valores, de esta y, o sea, aquí tal vez tengo que, o anótense, explicar mejor. La longitud activa, entonces, es la longitud mayor comparando la longitud característica de la obra subterránea, que puede ser este beta o este H, o un diámetro ficticio, comparada con la zona que no tiene ningún tipo de sostenimiento. A veces usamos también en castellano soporte, pero soporte es un poco diferente, sostenimiento es más concreto, ¿no es verdad? En este primer caso, entonces, como este L aquí es más grande que este B, la longitud activa va a ser este L. O sea, de toda esta longitud no soportada. En el caso aquí abajo, ¿no es verdad? Aquí tengo nuevamente este B y aquí tengo una longitud sin sostenimiento mucho más chica. Por lo tanto, aquí la longitud activa va a ser B. A veces eso voy a completar un poquito para que entiendan muy bien ustedes, ¿ya? Entonces, y definimos entonces el tiempo de autosostenimiento, ese intervalo de tiempo desde la excavación hasta el momento que empiezan a derrumbarse, a caerse bloques, a ser inestable, ¿ya? Y de la excavación estable sin sostenimiento, siendo función del tipo de macizo rocoso y la longitud activa. O sea, aquí tenemos tres variables: tiempo de autosostenimiento, tipo de macizo y longitud activa. Los vamos a juntar los tres. Y los junta los tres en esta grafiquita, ¿ya? Aquí tengo la longitud activa. Aquí tengo las clases de roca que las define. Nos define en este caso Laufer, nos define 7 clases, ¿de acuerdo? De la A a la G. Vamos a estudiarlas despuesito. Las vamos a ver, están definidas. Y aquí está el tiempo de autosostenimiento. Ok, y bueno, antes de entrar a las rocas, pero supónganse que tenemos una roca C, ¿ya? Medianamente fracturada, enseguida vamos a ver su división, su definición, y tenemos una longitud activa de 10. Perdón, aquí está 0,1 de 1. No, aquí no. Uy, creo que esta escala está mal. No, porque si tengo solamente... no, está bien, perdón. 1. Vengo aquí C y... Bueno, pero es un diámetro de 1, no tiene sentido, ¿no? Tendríamos más o menos un tiempo de sostenimiento de un mes. No, creo que aquí hay un pequeño error. Y esto es el profesor Chu de la Universidad en Australia.
Esto está un poco mal. Bueno, anótense, por favor, caramba. Creo que aquí hay un pequeño error. Aquí tenía que ser 1, 10 y 100. 1, 10 y 100. Tendría que ser. A ver, anótense aquí, por favor. Yo voy a revisar, les voy a avisar. Voy a cambiar enseguida también en la presentación que van a tenerla en PDF. Pero aquí esto me parece un poquito extraño, analizando con cuidado. ¿Ya? Pero esto, no, ya no vale la pena que empiece a revisar ahorita, pues vamos a perder más tiempo todavía. Pero esto está un poquito, estoy empezando ya a dudar de esta definición acá. Pero veamos las rocas que nos ofrece de la A, B, C, D, F. Y descripciones que pueden ser también mucho más largas, pero clase A, nuevamente. Roca sana, presencia de fracturas esporádicas. Sana y competente, ¿no es verdad? Roca sana. Así estaba en su alemán de Laufer, ¿sabes? Calidad muy buena. B es roca sana, compacta, ligeramente fracturada. O sea, hay que interpretar eso, ligeramente fracturada, para decir qué va a ser. C, roca medianamente fracturada o algo alterada y discontinuidades abiertas. R. Todavía aquí tenemos toda una descripción literal de la roca, que es lo que vemos, y vamos a decir, bueno, estoy en C o estoy en D. Roca muy fracturada o bastante alterada, la D, y varias familias de discontinuidades, muchas veces estamos acá, ¿no? Ya es mediocre, ¿no? Y claro, lo que sí, ahorita para aplicar, veo que D ya es malo si tengo 1, porque si tengo 10 aquí ya no me es aplicable, estoy fregado, ya no podría hacer esto. Está mal esta escala, estoy seguro. Aquí eso debería ser entonces 10, aquí sí, aquí 1, ¿ya? Porque si esto es 10, entonces ya estoy en la D, entonces ya estoy medio fregadito aquí en la D, pues llego aquí a la D y quiere decir que esa mi obra ya no necesita un sostenimiento muy rápido, porque estoy entre 1 hora y un día, aquí está en un par de horas, ¿no es verdad? Entonces voy a necesitar ya sostenimiento. E, totalmente fracturada, es quiere decir un RQD menor a 20, ¿no? Pero físicamente inalterada. Pero fíjense entonces, hay datos bien importantes que dicen totalmente fracturada, alterada, muy fracturada o bastante alterada, totalmente. Son datos que vamos viendo y que se nos ha cuantificado más hacia el futuro, y es lo que vamos a ver en las otras clasificaciones modernas. F es nuevamente fluyente, ese famoso squeezing, donde tenemos un comportamiento plástico. Muy difícil, requiere métodos especiales de construcción. No es esa calidad. Realmente hay que ir con varias secciones, hacer un marchavanti, incluso más de una vez usamos inyecciones de consolidación antes de construir el túnel, etcétera, etcétera, ¿no? Y roca fluyente con comportamiento plástico y característica a los suelos. Prácticamente ya un G ya es prácticamente un suelo. Muy difícil de trabajar. Aquí Laufer nos da 7 clases de roca y nos los define, ¿no es verdad? Y con esto podremos determinar, entonces, buscar un tiempo de autosostenimiento, que lo vamos a ver después y vamos a aplicar esto cuando estudiemos la clasificación de Wieniawski. La tercera clasificación vieja. La tercera clasificación vieja se refiere a DIR, que es la designación de la calidad de la roca, el RQD. Y a decir verdad, debo decirles que, bueno, esto propuso DIR más o menos, me lo he puesto el año 1968 también. No también. 10 años después de Laufer, ¿ve? O sea, ya estoy a 22 años de lo que propuso Terzaghi en Estados Unidos. Él era profesor ya en Estados Unidos. Se fue a Europa el año 33, 34, ¿no? Con la llegada del gobierno del nacionalsocialismo en Alemania, de Hitler, Terzaghi y tanto otro cerebros alemanes y austriacos se fueron a Estados Unidos y que aportaron tremendamente en el desarrollo de ese país.
Entonces, y define el grado de fracturamiento, el RQD, es bien importante que tenga la cabecita, partiendo de la longitud de testigos de perforación adiamantina. Él dice, el RQD lo define como la longitud de pedazos de testigo mayores a 10 centímetros en la longitud total, dividido por la longitud total perforada. Si estoy usando 1,50 m, que es lo que usamos mucho, porque las cajas nuestras pueden ser de 1,50 m, aunque normalmente es 1 metro, pero normalmente hacemos ensayos con entre 1 y 2 metros, ¿ya? Si yo voy contando los pedazos, los trozos de testigos que tienen una longitud mayor a 10 centímetros, la sumo. Divido eso por la longitud total que estoy considerando y multiplico por 100, porque es un porcentaje, ¿no es verdad? O sea, de hecho, entonces yo voy a tener que RQD varía de 0 a 100. Esa va a ser la variación total, de 0 a 100. Si no tengo un solo pedacito mayor a 10 centímetros, va a ser 0, esta sumatoria. Por lo tanto, el RQD va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Eso es bien sencillo. Ahora, siempre ha habido una duda, una pregunta, ¿y por qué 10 centímetros? Porque al final resulta que funciona este RQD, pero arbitrariamente se adoptó 10 centímetros. Y de hecho, 10 centímetros es 4 pulgadas más o menos, ¿no? Poquito más de 4 pulgadas. Una pulgada tiene 2,54 centímetros, ¿no? O sea, ¿por qué adoptaron 4 pulgadas? Esto es todo hecho por los americanos que usan el sistema animal también, igual que los ingleses, y de repente, ¿por qué no usaron 6 o 3? Bueno, verdad que aquí nunca nadie ha podido dar la respuesta y creo que los ingenieros, el profesor Deere y el otro Deere, creo que ya no están aquí en este mundo para explicarnos de dónde salió este 10%. Pero si uno revisa un poco la literatura, cuando propusieron el sistema, no nos dicen claramente de dónde salió el 10. Pero eso es lo que ha adaptado y se ha puesto de acuerdo al mundo entero para usarlo. No tenemos, lamentablemente, para muchos proyectos o en estudios preliminares, perforaciones a diamantina, testigos a diamantina. Entonces, en ese caso, podemos recurrir a dos soluciones, dos posibilidades. La primera es calcular el RQD en función aquí al número de fracturas por metro lineal, con esta formulita, ¿ya? Que fue desarrollada por gente del Imperial College, ¿ya? O sea, vemos cuál es el grado de fracturamiento por metro lineal, y esa, ¿por qué no he puesto esa? No he puesto aquí esa. A ver, es aplicada al siguiente, donde, no, aquí está por la definición. F es el número de discontinuidades por metro, no por metro, ¿ya? Y calculamos una RQD. O podemos echar mano a unas correlaciones de Palmström, profesor sueco, ¿ya? La primera que nos propuso en los años 90 sería 115 menos 3,3 el JB, siendo el JB el número de discontinuidades por metro cúbico. O esta nueva que ha propuesto. Ya. Esto sí vamos a manejar con poco cuidado siempre porque hay bastante dispersión en los datos. Pero a falta de nada usamos las correlaciones Palmström, ya sea la de los años 90 o los años 2000. Ya vamos a usar una de estas dos. Y es entonces Deere que nos clasifica la roca, el macizo rocoso, en 5 clases. Bueno, ven ustedes, Terzaghi estaba con 9. Laufer se va a 7. Les pareció también mucho. Y vuelven al numerito mágico 5, que debe ser esotérico, ¿no? A 5 clases. Y da los rangos de valores del RQD para definir estas clases. Y además les da un calificativo, ¿no es verdad? De 90 a 100,
dice es una roca intacta, fracturas esporádicas. La califica como excelente. De 75 a 90, el RQD, roca masiva, moderadamente fracturada, buena. Ojo, aquí sí yo tengo un problemita. Lo mejor sería decir de 91 a 100, ¿no es verdad? De 75 a 90. De 51 a 75. Sería mejor porque a veces tengo 90 y no sé estar en un lado o el otro. Claro, como todo es difuso, depende ya del buen ánimo y de si uno es pesimista y optimista, ¿no? Si el pesimista se va a ir para abajo y el optimista se va a ir para arriba. Bueno, clase 3. Ay, caramba. De 50 a 75. Y fíjense que es bien interesante lo que ha hecho nos propone DIR. Aquí solo hay una diferencia de 10, aquí una diferencia de 15, y a partir de aquí hay una diferencia de 25. ¿Sí? O sea, siempre es toda esa incertidumbre, también es inherente a los tipos de sistemas de clasificaciones que vamos a poder usar. Aquí está medianamente fracturada, intercalación de capas de rocas pelíticas y psamíticas, sí. Eso es bien importante, ¿no? Pues eso es típico de las formaciones silúricas acá en Bolivia, como tal, ¿no? Y hay que distinguir un poco lo que se entiende por moderado y por mediano, ¿verdad? Van a ser bloques mucho más pequeños, a considerar regular. De 25 a 50, roca muy fracturada o bastante alterada. Y simi, estos son los simi, los estratos ahí especiales que tenemos en la industria, en los yacimientos de carbón. Es mala y finalmente menos de 25, roca totalmente fracturada, triturado, muy mal. O sea, nos propone estas nuevas categorías. Vamos a ver después que el RQD ha sido recogido, como empezó a tomar cuerpo, por las clasificaciones modernas actuales que estamos usando ahora. ¿Ya? Bien. Ojo, hemos dicho que todo lo que se ha hecho en clasificaciones se refieren a responder a necesidades de la gente que trabaja en minería y obras subterráneas, minería subterránea, ¿no es verdad? Entonces, la conclusión final siempre ha sido, bueno, usted haga tal cosa entonces, ¿no? Usted, ¿qué es lo que llamamos ahora el dimensionamiento empírico de los túneles, ¿no es verdad? Y hay esta recomendación de DIR, que la publicó oficialmente, fue contratado por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y colocó las formas de excelente, buena, regular, mala y muy mala, y hablaba, por ejemplo, y además hizo algo importante aquí, porque ya empezaba a tenerse también máquinas de TBMs para la excavación y dio sus recomendaciones. Cuando el RQD es mayor a 90, decía, o sea, una roca excelente, para TBM, ¿no? Entonces, dice si necesitamos arcos, cerchas de acero, pernos de anclaje, hormigón lanzado. O sea, ¿verdad? He puesto esto aquí y quiero que tengan ustedes esta idea, porque es el año 68, que es la primera vez donde ya aplica DIR, ya se aplicaba en Europa también, los austriacos y suizos, pero son los 3 grandes grupos de sostenimiento que usamos. Cerchas de acero, pernos de anclaje, que son pernos de anclaje normalmente pasivos, pernos de anclaje pasivos, que tenemos que estudiarlos después sin duda, y hormigón proyectado. Entonces aquí dice, no se necesita ninguna cercha, tal vez ocasionalmente un conjunto muy, muy ligero, para carga del load rod, pensemos en Terzaghi, que va de 0 a 0.2. Claro, aquí hay un D que nos dice en qué dimensiones se va a tomar. Esto no es verdad. Entonces, si me voy a la otra página, tengo el D, y aquí está hablando de que tomemos en metros, ¿sí? En metros vamos a tomar. Me dice la unidad. Pernos, no se necesita ocasionalmente algo, no se necesita localmente un pedacito, se puede usar. Convencional, cuando es convencional con voladura, entonces no se necesita
o tal vez algo muy ligero, para cargas que van entre 0 y 0.3B. Y esto coincide también un poco con, si vamos al punto, a la clase 1 y 2 de Terzaghi arriba. Por eso puse el R en la tablita de Terzaghi. Ocasionalmente simplemente no se necesita, y localmente podemos aplicar de 50 a 75 milímetros. O sea, esto ya es un recetario, ¿no es verdad? Ya es parte de un dimensionamiento empírico del túnel. Bien, veamos el segundo. Un par de minutos más vamos a acabar esta tablita, ¿ya? De 75 a 90, ¿no? Para túnel, para TBMs, aunque creo que lo vamos a dejar eso de TBM porque más nos conviene hablar de convencional, ocasionalmente, ¿ya? Line set of pattern, de secciones ligeras pequeñas que se las coloca a 1,5 hasta 1,8 metros, de corazón a corazón. Y la carga de la roca, el índice de carga, va a estar entre 0 a 0.4B. Aquí ya habla que ocasionalmente hasta con un patrón sistemático, colocarlos de 1,5 a 1,8 metros de perno a perno. Yo les digo que aquí es bien conservador DIR en sus recomendaciones, pero hizo eso y se han construido muchos túneles con estas recomendaciones, ¿no? Ninguna ocasionalmente 50 a 75. Cuando tenemos perforación y voladura, cambia un poco, se ponen cerchitas muy ligeras de 1,5 a 1,8 y la carga puede variar de 0.3 a 0.6B, ¿no? El rock lot. Y aquí pide ya que se use pernos de anclaje de 1,5 a 1,8, un distanciamiento grande. Y ocasionalmente de 50 a 75. Y así vamos yendo a las otras clases, la clase 3 de 50 a 75. Y veamos solamente la convencional, que es lo que hacemos en Bolivia, porque, aunque así es verdad, hemos hecho en Bolivia un solo túnel con TBM, que es el túnel de trasvase de Misicuni, donde se usaron 2 TBMs abiertas, ¿no? Después no hemos usado en ningún otro proyecto. Sí hemos usado equipos modernos para hacer pozos verticales. Eso sí hemos usado el rising, ¿no? Después todo ha sido perforación en voladura. Se necesita, aquí dice ya, cerchas, pongo aquí cerchas que sean de ligeras a medianas, de 1,5 a 1,8, y la carga va a ser mayor, de 0.4 a 1,3B. Y aquí nuevamente nos sigue pidiendo que pongamos pernos entre 1,5 y 1,8 del centro, ¿no es verdad? Aunque ya no nos dice la longitud que deben tener los pernos, que va a depender evidentemente del tamaño de la cavidad del túnel que estemos haciendo. Y aquí sí ya nos pide que pongamos 100 milímetros de hormigón proyectado, ¿no? Más en el or more, o más, tanto en la clave, en la parte superior, como en los hastiales, en los sides. La pobre, que va de 25 a 50. Aquí ya me pide que tengamos cerchas de medianas a pesadas, o sea, un H29 tal vez, más juntas, de 1,6 a 1,2, y la carga, claro, va a ser mucho mayor, de 1,3 a 2, y esto hacen para hacer calculitos. Seguimos con el mismo patrón, y sí, nos vamos a 150 milímetros de hormigón proyectado. Y aquí divide la very poor, son 2, los divide en 2, donde habla del RQD menor a 25, pero sin el comportamiento de fluente, ¿no es verdad? O de hinchazón. Sin fluente, sin hinchazón, son estos dos, entonces convencional. Aquí sí tenemos que tener cerchas de acero circulares, pesadas, a 0.6 metros de distancia, y aquí tenemos una carga de 2 a 2,8. Aquí ya nos pide, mira, aquí está muy bonito, porque aquí ya nos pide, y eso hablo solo la convencional, nos pide que tengamos una distancia mucho más pequeña de los pernos de anclaje, que va a 0.9 centímetros, y 150 milímetros o más de hormigón proyectado en toda la sección,
combinando con el medium to give set, combinando con las hechas medianas o